Muy bien. De nuevo, buenas tardes a todos ustedes o buenas noches, dependiendo de dónde uno esté. Bienvenidos a esta, la última clase de nuestro curso juntos. Se fue volando el tiempo. Como siempre, es un deleite estudiar la palabra de Dios juntos. Entonces, hoy tenemos para nuestro enfoque las bendiciones del compañerismo bíblico, el compañerismo espiritual. Vamos a estudiar primero qué es el compañerismo espiritual, y luego ver cómo Dios derrama bendiciones por medio de esa comunión que Él mismo obra en nosotros. Entonces, vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Oremos. Querido Espíritu Santo, te damos gracias por la unidad de fe que has dado a todos los que creemos la verdad. Pedimos también que nos ayudes a corregir en amor a los que creen en falsas doctrinas. Guíanos siempre en toda la verdad con la Biblia y ayúdanos a apreciar las bendiciones de la unidad que solo tú puedes obrar. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, como siempre vamos a dar una lista de 3 objetivos que tenemos para nuestro tiempo juntos esta noche. Primero, hacer una lista de las bendiciones del compañerismo. Entonces, mientras estudiamos eso, pueden ir apuntando las bendiciones del compañerismo. Vamos a también identificar cómo Academia Cristo practica el compañerismo. Y vamos a hacer una lista de cómo es amor separarse de un grupo que no enseña correctamente la palabra de Dios. Vamos a ver que hay un proceso bíblico de corrección en amor y paciencia, pero a final de cuentas, Dios quiere que nos separemos de los que persisten en errores. Excelente. Entonces, para comenzar, tenemos un repaso del video. Estamos en el proceso de renovar este curso. Vamos a producir nuevos videos. Entonces, el contenido del curso está basado en los nuevos videos. Por esa razón, el video que ustedes miraron, aunque era muy buen video, tenía un pequeño lugar en donde daba la respuesta a estas 3 preguntas. Y tal vez no se dieron cuenta, tal vez pasó, porque son solo unos 15 segundos donde se dan estas respuestas. Por esa razón, vamos a mirar esa parte el del video juntos hoy. Pero mientras lo hacemos, vayan pensando en estas preguntas, ¿ok? Según el video, ¿qué es el compañerismo espiritual? ¿Qué bendiciones disfrutamos como resultado de nuestra unidad de la fe? ¿Y cómo quiere Dios que preservemos esas bendiciones? Ahora al video. Y alguien me avisa si el sonido del video no está funcionando bien, pero vamos a mirarlo. Distinguir entre la doctrina verdadera y la doctrina falsa. Esto entonces nos lleva al último punto de esta lección. ¿Cuál actitud quiere Dios que tengamos con respecto de quienes enseñan correctamente y respecto de quienes enseñan falsamente doctrinas? La Biblia enseña que podemos tener un compañerismo santo con quienes confiesan y practican la doctrina pura de la palabra de Dios. Podemos y debemos unir nuestros esfuerzos con ellos para llegar a otros con el Evangelio, y también podemos y debemos adorar, cantar y orar a Dios juntamente con quienes creen la verdad. Pero respecto a los que perturban la fe de otros al predicar, practicar y persistir en doctrinas falsas, la Biblia enseña en Romanos 16:17, pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido, y que se aparten de ellos. Cuando sea necesario separarnos de individuos o iglesias, como lo hemos hecho, por ejemplo, con la Iglesia Católica Romana y con las iglesias evangélicas, es importante reconocer que esa separación es un acto de amor. Ok, hasta allí. Entonces, ¿ustedes pudieron captar las respuestas a esas preguntas en esa pequeña porción del video? Parece que Roselva levantó su mano. ¿Roselva quiere? Sí,
Sí, bueno, en cuanto yo entendí cuando vi el video por primera vez que lo que llaman compañerismo espiritual está relacionado con compartir actividades y la palabra con aquellas personas que estén en la sana doctrina únicamente, puesto que si yo me pongo a compartir la palabra o a congregarme en sitios donde no hay una sana doctrina, puedo perder el buen conocimiento que tengo de la sana doctrina o aplicar una doctrina falsa. Y eso es para mí perjudicial, ¿verdad? Entonces, cuando dice ahí que bendiciones dice la Biblia que disfrutamos como resultado de nuestra unidad de la fe, considero básicamente que visto de la perspectiva, estamos tratando de ser lo más santos posible y de acuerdo a la naturaleza del Señor, puesto que las personas que estamos claras en la sana doctrina podemos tratar de hacer entrever a aquellas personas que están equivocadas o erradas por un mal conocimiento, un mal testimonio o algo de la palabra o una palabra tomada o enfocada desde fuera de un contexto que no era y le genera duda a la persona, poder nosotros tratar de llevar ese tipo de evangelio a todas esas personas y se den cuenta ellos por sí solos lo que explica la escritura. Sí. Y Yo creo que le voy a vamos a dar a otros estudiantes la oportunidad de aportar también, pero muchas gracias. Usted mencionó que es el compañerismo espiritual, entonces es una unión doctrinal a base de la enseñanza pura de la Biblia. También mencionó parte de la respuesta al número 3, cómo preservamos esas bendiciones del compañerismo espiritual. Cuando hay un hermano en nuestro compañerismo que está errando en una doctrina, podemos tomarle al lado y en privado corregirle a base de la palabra de Dios para preservar nuestra comunión con esa persona. Excelente. ¿Alguien más quería contestar una de estas preguntas? Tal vez se puede llenar un poco más la respuesta del número 2. ¿Qué bendiciones dice la Biblia que disfrutamos como resultado de nuestra unidad en la fe? ¿Vieron en el video eso? Antonio, por favor. Antonio levantó su mano. Bueno, Excelente. yo veo ahí la bendición primero que los hermanos comparten entre sí. Al compartir entre sí, otras personas que llegan o son invitadas a compartir el Evangelio, una de las cosas más importantes yo creo que antes de que conozcan el Evangelio y que conozcan a Cristo, los deben conocer a nosotros. Y si nos conocen a nosotros como personas unidas, amorosas y con una buena doctrina, entonces se animan los nuevos creyentes, o sea, los Ujú, nuevos hermanos, a estar con nosotros. Y, y para perseverar en eso, del compañerismo espiritual, siempre mantener el estudio de la palabra y también, obviamente, cuando hay personas que dividen o confunden, llevarlas a buen término en ese sentido. Yo ujú. creo que es importantísimo en este mundo tan egoísta que a veces creemos que los cristianos debemos, ya que como somos salvos por la fe, no Ujú. nos debemos a la comunidad, ni no nos debemos al resto del planeta, pero es importante mantenernos unidos en comunión espiritual. Gracias. Ok, estoy de acuerdo. Mencionó una bendición del compañerismo espiritual es armonía. No hay divisiones en cuanto a enseñanza cuando estamos unidos en una fe común. A mí eso es bueno para los que visitan, ¿verdad? Si llegan a una iglesia donde cada persona tiene su punto de vista distinta sobre cierta doctrina, hay confusión. También puede ser un ambiente que no quieren.
no quieren asistir, entonces estar unidos. Muy bien, yo creo que hay otras bendiciones que vamos a ver en nuestro estudio bíblico, pero el video mencionó, podemos adorar juntos cuando tenemos unidad de fe y doctrina. Podemos trabajar juntos en la obra. Y veremos más ejemplos en el estudio bíblico, que vamos a hacer justo ahora. Primero vamos a estudiar Hechos capítulo 2. Se podría decir que esta es la primera iglesia, bueno, en el Nuevo Testamento, después de la ascensión de Jesús. Recuerden el día de Pentecostés, Pedro dio una prédica. 3,000 personas creyeron y fueron bautizados y se agregaron al pequeño grupo de creyentes que ya había. Y aquí tenemos una descripción de esa iglesia, cómo vivían. Y vamos a leer esta descripción primero. Yo veo que Gerardo se está poniendo de voluntario para leer. ¿Podría leer Hechos capítulo 2, los versículos que están en la pantalla? No, pastor, pues ya que yo tenía una pregunta, pero bueno, voy a leer. Okay. Bueno, dice así, pastor. Hechos 2, del 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Amén. Excelente, Gerardo. Muchas gracias. Y puede guardar su pregunta para el final del estudio bíblico. Tomamos todas las preguntas juntas. Gracias, pastor. Sí, tenemos entonces una descripción de esta iglesia acá. Y noten lo primero que se menciona sobre esta iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Apóstoles porque Jesús los escogió y los envió. También ellos recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés, quien les guió en toda la verdad, les hizo recordar todo lo que necesitaban saber. Este grupo se mantenía fiel, perseveraba en la enseñanza que esos apóstoles daban. Entonces vemos que lo primero que el Espíritu Santo menciona cuando él inspiró estas palabras era su unidad doctrinal. Ellos tenían creencias comunes, o sea, estaban unidos en todo lo que creían. A base de eso, también Lucas, escribiendo aquí, describe unas bendiciones que tenían. Tenían comunión unos con otros. Algunos piensan que esta es una referencia a la Sagrada Comunión, la Santa Cena. Podría ser, o partimiento del pan, podría ser una referencia a la Santa Cena también. Una bendición es, pueden celebrar la Santa Cena juntos. Cuando estudiamos la Santa Cena, vimos que Dios quiere que lo hagamos con personas que creen lo mismo. Todos los que participamos del mismo pan, un cuerpo somos, porque de un pan tomamos. Entonces, este es una bendición. Otro sería simplemente, si partimiento del pan es la Santa Cena, comunión sería una referencia a su armonía. O sea, estaban de la misma mente, ¿verdad? Todos tenían la misma mentalidad, guiada por la palabra de Dios. También podían orar mutuamente, unos por otros, orar juntos por los afuera. Ok. Continuemos. ¿Alguien quiere seguir leyendo la descripción de esta iglesia en Hechos 2? Yo, Sí, por favor. dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
otras bendiciones son mencionadas del compañerismo espiritual, la unidad doctrinal que ellos tenían. Una es en estos primeros versículos. Vendían sus propiedades, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, no hay ningún mandato bíblico que usted tiene que vender toda su propiedad y dar el dinero a la iglesia. Recuerden que esta es una descripción, no una prescripción. Pero sí podemos ver de esta descripción de la iglesia que una bendición de su compañerismo espiritual era apoyo mutuo. Si algún creyente no tenía de qué vivir, otros creyentes le ayudaban en su necesidad. A mí esa es otra bendición, el compañerismo espiritual. Tenemos una más mencionada aquí, perseverando unánimes cada día en el templo. Alababan juntos al Señor. Ellos adoraban a Dios juntos. Esa es otra bendición del compañerismo espiritual. Cuando creyentes están unidos en doctrina, pueden disfrutar de adorar a Dios juntos. También hacían obra misionera juntos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, cuando un grupo de creyentes están unidos en sus doctrinas, pueden llevar esas doctrinas al mundo, pueden llevar el evangelio a otros juntos, pueden apoyarse en esa obra tan importante que Jesús nos dio de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Para resumir aquí entonces, ¿qué unió a los creyentes descritos aquí? Vemos que perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, unidad doctrinal. Es decir, tenían una fe común en la verdad que les fue enseñada por los apóstoles. También estaban unidos en muchas otras formas, ¿verdad? En amor, en su propósito, en la adoración, pero realmente todo eso fluye del compañerismo espiritual, fluye de la palabra de Dios, de esa unidad de fe que el Espíritu Santo nos da. Entonces son bendiciones que son el resultado de nuestro compañerismo. Luego, ¿de qué bendiciones disfrutaron ellos como resultado de su unidad? Comunión unos con otros, el partimiento del pan juntos, las oraciones juntos, ayuda mutua, adoraban juntos y trabajaban con la obra del ministerio mutuamente también, colaboración en el ministerio. Muy bien, entonces ahí Hechos capítulo 2, la iglesia primitiva y la descripción de esa iglesia y cómo eran bendecidos por medio de su unidad de fe, su compañerismo espiritual. Ahora vamos a escuchar de uno de los apóstoles, Juan. Él escribió 3 cartas en nuestras Biblias. Primero comencemos en su tercera carta, que fue escrito a un creyente o a un grupo de creyentes, una familia. Y esto es lo que él dice. ¿Alguien puede leer lo que está en la pantalla? Yo. Sí, adelante. Dice, pues yo me regocijaré mucho cuando los hermanos vinieron, me regocijé mucho cuando los hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, procedes fielmente cuando prestas algún servicio a los hermanos. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que seamos colaboradores con la verdad. Okay. Fíjense bien en su énfasis aquí en la verdad, ¿verdad? Andas en la verdad. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Nosotros debemos ser colaboradores con la verdad. Le traía mucho gozo saber que los creyentes que llegaron a creer por medio de Juan
seguían en la fe sana y apostólica que él les enseñaba, ¿verdad? La enseñanza de la Biblia. Y eso es el base del compañerismo espiritual. Ahora, cuando hay compañerismo espiritual, él en esta siguiente sección, el versículo 8, habla de qué podemos hacer. Él le anima a su lector a ayudar, prestar servicio a los hermanos. En el contexto está hablando de hermanos que están llevando la palabra a otros, que están viajando y compartiendo la palabra. Um, Él le anima a ser un colaborador con la verdad. O sea, podemos trabajar en la obra juntos con los que tienen una unidad de fe con nosotros. En su segunda carta, él describía otra situación. ¿Qué tal si en vez de un hermano, alguien con quien tienes compañerismo, en vez de un hermano viene alguien que está enseñando algo falso sobre Cristo, sobre la Biblia? ¿Qué debes de hacer en ese caso? Eso es lo que dice en su segunda carta. ¿Alguien puede leer este versículo, estos versículos de segunda de San Juan? Segunda de Juan 10:11. Si alguno se les acerca y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa y ni siquiera le deseen que tenga paz, porque quien le desea la paz participa en sus malas obras. Él estaba hablando en particular aquí sobre enseñanzas falsas sobre Jesús mismo, o que él no era hombre, o que no era Dios. Y él dice sobre estas personas, si ellos vienen a visitarte y pidiendo tu apoyo, que pueden quedarse en tu casa por la noche, no lo recibas. ¿Por qué? Porque debemos ser colaboradores con la verdad. Pero si ellos están mintiendo sobre mi Salvador Jesús, ¿debo colaborar con una mentira? Y ahí está la importancia, ¿verdad?, del compañerismo espiritual, la unidad doctrinal. Podemos apoyar y trabajar juntos con los que tenemos comunión. Pero si están enseñando algo falso, no debemos participar con ellos en eso. Sería participar en sus malas obras. Romanos 16:17 tiene una exhortación semejante, pero del apóstol Pablo. ¿Un voluntario para leer ese versículo? Bernabé levantó su mano. Por favor, Bernabé. Gracias. Se puede activar su micrófono, Bernabé. Pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. Excelente. Noten cómo la preocupación de Pablo para los creyentes en Roma es preservar el compañerismo espiritual que él tiene con ellos. En esta misma carta, él escribe sobre sus planes de visitar a esa iglesia y de ahí iba a hacer para brincar y hacer obra misionera también en España. Él quería ese apoyo y quería mucho a los hermanos en Roma, pero aquí está tratando de proteger el compañerismo que tienen para que puedan colaborar juntos en esa obra. Él dice, si alguien llega a ustedes con una enseñanza en contra de la que ustedes han recibido, entonces no deben participar con esa persona. Más bien, deben de apartarse de esa persona. Quiere preservar el compañerismo espiritual para disfrutar de las bendiciones del compañerismo espiritual. Así que aquí tenemos un resumen y luego tomamos sus preguntas sobre este asunto. Podemos decir, y es bíblico, en un sentido, tenemos unidad con todos los que creen en el Dios verdadero y en Cristo como su Salvador. Eso a base de Gálatas 3 y muchos otros versículos. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Podemos regocijar en eso. Yo puedo encontrar mucha alegría en el hecho de que sea cual sea la iglesia, bautista, católica, evangélica, pentecostal, si creen en mi Dios y creen en mi Salvador Jesús, vamos a estar en el cielo juntos un día. Sin embargo, no tenemos compañerismo espiritual con todos ellos. ¿Por qué? Porque como hemos visto, eso requiere que perseveremos juntos en toda doctrina. Perseveraban juntos en la doctrina de los apóstoles. La realidad es que hay muchas diferencias doctrinales entre esas diferentes iglesias que impiden eso. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la Biblia tiene instrucciones sobre cómo interactuar con creyentes cerrados que están enseñando o creyendo algo falso. Primero, en amor por sus almas, queremos tratar de corregir esos errores. Y tratamos de hacerlo en una forma muy amorosa, en privado, ¿verdad? Usando siempre la Biblia, no simplemente argumentando y discutiendo, mostrándole la Biblia que es la verdad. Pero si después de muchos intentos ellos persisten en rechazar corrección, el siguiente paso, según Dios, es apartarnos de ellos. Es decir, no practicar compañerismo espiritual con ellos. O sea, eso no quiere apartarnos no quiere decir que no podemos hablar con ellos, no podemos trabajar con ellos. Si fuera así, tendríamos que salir del mundo, ¿verdad? Y es imposible eso. Está hablando de apartar en el sentido del compañerismo espiritual. No podemos adorar a Dios juntos, no podemos obrar en el ministerio juntos, porque no disfrutamos de una unidad. Ok. En resumen, entonces, otro versículo, es el mismo versículo, otra traducción de la tercera carta de San Juan, versículo 8. Él lo expresó así: cooperemos, pero con la verdad. Cuando estamos unidos en la verdad, podemos trabajar juntos, podemos hablar juntos, etc. Pero si no estamos juntos en la verdad, entonces no es posible eso. Dios quiere que nos mantengamos unidos en doctrina para que podamos seguir cooperando juntos en fe, en adoración, en oración y en la obra. Muy bien, ya hablé mucho, 30 minutos del profesor hablando. Ahora quiero que ustedes hablen. ¿Cuáles preguntas tienen sobre este tema? Tomamos primero la pregunta de Gerardo, muy paciente, estaba esperando. Adelante. Bueno, buenas noches, pastor, y para todos mis hermanos en Cristo Jesús. Amén. Pastor y hermanos, lo que pasa es que aquí en Colombia, aquí en la ciudad de Cali, pues desgraciadamente nos han confundido la mente con inclinarnos por las otras iglesias y como amarrarnos a la católica, porque es que se dice a comentario de pasillo o de chisme que el discípulo que se va a la iglesia reformadas, resulta que a la final y que entrega sus bienes, vende sus bienes y el pastor se enriquece, o sea, en otras palabras, pastor, ha sido una estafa. O sea, aquí en Colombia ha pasado eso, pastor. Entonces, y hermanos, entonces ese es el temor de muchos de nosotros aquí en Colombia, de inclinarnos hacia las otras iglesias reformadas, porque nos han hecho creer que la católica es la santa y la verdadera. Pero voy a narrar algo y permítame, pastor. Aquí en Colombia hay una ciudad llamada Buga, y en Buga está el Señor de los Milagros. Yo lo visito mucho. Es ese crucifijo de Cristo muy bonito.
pero también leyendo el museo, porque hay un museo de las personas que el Señor de los Milagros ha curado. Y leyendo la historia del museo, habla de que una señora en Buga, Colombia, dejó toda su herencia a la Iglesia Católica. Teniendo familia, esa señora dejó bienes raíces a favor de la Iglesia Católica en Colombia. Entonces, es una confusión tremenda que tenemos aquí, pastor, en que la persona va a vender sus bienes y se va a quedar manicruzado, pastor. Gracias, pastor, por escucharme ese comentario y a todos mis hermanos. Gracias. Okay. Sí, es triste cuando iglesias están más enfocadas e interesadas en el dinero de la gente que el alma de la gente, pero sucede en no solamente una rama de las iglesias, sucede en todas, porque hasta los líderes de iglesias son pecadores y pueden errar, pero oramos que Dios nunca nos permita caer en esa tentación, ¿verdad? Gracias. Ok, Antonio tiene pregunta. Antonio, ¿cuál es su pregunta? No, yo tengo una reflexión en el sentido, hace 2 años, hubo la famosa pandemia. En esa pandemia tuvimos que irnos a la virtualidad, muchas iglesias, muchos hermanos. Ya después de la pandemia, post pandemia, estamos mezclando lo virtual con lo presencial, y yo creo que la importancia de reunirnos de carne y hueso, o sea, de verdad, verdad, como hermanos, es importante. No tan, o sea, la virtualidad ha sido muy interesante, pero tenemos que, o sea, me hace una reflexión, porque yo combino las dos cosas, lo virtual con lo presencial en el caso de mi iglesia, pero he notado que tanta virtualidad me enfría y me la relación con otros seres humanos, en ese sentido. Entonces, y la iglesia es ante todo personas que adoran juntos a Cristo y no viendo cultos por televisión, ni por internet, ni nada de eso, no, participando directamente ahí en la iglesia. Eso me está, me está en estos tiempos inquietando. Volver otra vez a la presencialidad total, porque definitivamente no podemos estar como, no sé si usted se acuerda, una serie de televisión antigua, por allá de la época del blanco y negro. Había un llanero que llamaban el llanero solitario, y el llanero solitario inclusive tenía un, un amerindio o un indígena americano que lo acompañaba. Es decir, nosotros necesitamos la compañía o la idea de la clase, yo creo que es el compañerismo espiritual presente de los hermanos en vivo y en directo Sí, en gracias. las iglesias. Gracias por el comentario. Creo que para resumir, o sea, la palabra de Dios es igual que poderosa, sea en presencial o por virtual, porque es la misma palabra, el mismo mensaje sobre Cristo. Pero ciertas bendiciones del compañerismo no se disfrutan al 100 por virtual. Uno no puede llorar en el hombro de alguien por virtual, ¿verdad? Entonces, el amor que compartimos juntos, exhortarnos unos a otros. Otra forma de decir eso sería, la Biblia habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, y una parte de tu cuerpo no puede sobrevivir por mucho tiempo fuera de tu cuerpo, ¿verdad? Si cortas un dedo y lo dejas en la mesa, no va a sobrevivir mucho tiempo en vivo. Entonces, sí, Dios quiere que estemos unidos y juntos, reuniéndonos en la palabra. Sí, virtual está bien, pero hay ciertas bendiciones del compañerismo que no se disfrutan al máximo, sino en forma presencial. Ok, vamos a limitarnos ahora a preguntas sobre el compañerismo espiritual. Verónica tiene una pregunta sobre eso. Bueno, pregunta, ¿no, pastor? Buenas noches, sino Buenas también noches. un comentario.
del por qué la importancia del compañerismo espiritual, que yo realmente hasta hace poco me he dado cuenta de aquello, porque por lo general a los que no nos gustaba, bueno, digo no nos gustaba porque ya yo tengo otro gusto, ¿no? Por el asistir a oír la palabra de Dios, pero hasta no hace mucho, muchas de las personas en las que yo estaba también en ese grupo no nos gusta ir a la iglesia continuamente, ¿no? Decimos, basta con que yo me porte bien y que, bueno, a nuestra ignorancia decimos con que no peque, siendo que siempre estamos pecando de una u otra manera. Con eso es suficiente, con que yo creo en Dios. Entonces, sin embargo, he aprendido yo de que eso no es así. El tener un compañerismo espiritual es importante porque nos alimentamos de ese modo de la palabra de Dios y de repente nos da flojera hacerlo de manera individual, pues de manera grupal ya lo conseguimos y es más, de aquellos que están más instruidos en la palabra de Dios, podemos hasta obtener explicación porque en la mayoría de los casos no entendemos, ¿no? qué es lo que quiere decirnos la palabra. Es más, en situaciones en que realmente necesitamos clamar por ayuda a Dios, es tan importante tener compañeros que nos apoyen en esa situación para tener más fuerza en la petición hacia Dios, ¿no? ¿A quién tenemos cuando nuestros brazos ya no dan más para alzar a Dios cuando tenemos alguna aflicción, ¿no? ¿A quién tenemos de compañeros? Entonces es importante que tengamos aquellos compañeros que estén unidos en nosotros con la palabra del Señor, ¿no? Así citaban, no sé si citaban o por ahí lo leí, como Moisés cuando oraba, este, en busca de la tierra de Israel, cuando él ya no daba, pues tenía, ¿no? A Aarón y a otros más que lo apoyaban en oración, lo apoyaban, ¿no? Y podía conseguir lo que Dios le había ordenado, clamando siempre a él, ¿no? Y exhortándonos, ¿no? Unos a otros, porque somos todos de carne y hueso y tenemos debilidades y podemos exhortarnos y apoyarnos entre compañeros espirituales. Estoy de acuerdo, sí, sí. Creo que la historia era una batalla contra los amalecitas y cuando tenía Moisés sus manos levantadas, iban ganando, cuando las bajó iban perdiendo, entonces sí, le ayudaban y apoyaban con las manos. Pero sí, su punto es muy bueno, que es importante el compañerismo espiritual y las bendiciones que tenemos como resultado. Bueno, vamos a continuar entonces y ustedes pueden hacer una actividad en grupos pequeños, grupos pequeños. Van a hablar de esta pregunta porque hemos platicado sobre si uno persiste en un error después de tratar de corregirles. La Biblia dice que debemos separarnos de ellos. Algunos piensan que eso no es amoroso, que es arrogante. Entonces, ¿qué piensan ustedes de eso? Separarse de quienes predican, enseñan o practican falsa doctrina es un acto de amor o de arrogancia. Voy a dividirlos en su grupo pequeños. Debe de aparecer una invitación en sus pantallas ahora mismo. Entonces, si pueden aceptar esa invitación, hacer clic sobre entrar a sala pequeña, grupo pequeño, y van a platicar de esa pregunta. Separarse de quienes predican o enseñan o practican la falsa doctrina es un acto de amor o de arrogancia. Está realmente. Ok, entonces la pregunta de nuevo fue separarse de los que enseñan falsa doctrina. ¿Es amor o arrogancia? Yo supongo que debemos primero decir, depende del corazón de quien está separando. Porque uno podría hacerlo por arrogancia, ¿verdad? Así eran los fariseos. Ellos se mantenían apartados de los demás
pero era por arrogancia, porque ellos se creían superiores que los demás. Uno podría hacer lo mismo con la doctrina, ¿verdad? Mi enseñanza es pura y la tuya no. Entonces, podría ser un acto de arrogancia, pero si se hace en amor, o sea, con un corazón que está amando a las otras personas y no a uno mismo, entonces sí, bíblicamente es un acto de amor. Y vamos a mencionar cómo. Hay varias formas en que es un acto de amor. Primero es amor para Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice, en esto consiste el amor para con Dios, cumplir con sus mandamientos. Y hemos visto donde Dios en Romanos 16, también en Segunda de Juan, nos llama cuando alguien está persistiendo en un error. No tenemos compañerismo espiritual con ellos, no nos juntamos con ellos en adoración ni en la obra misionera, etcétera. También es amor para la verdad. Jesús en Juan capítulo 8 dice lo siguiente: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros hemos sido liberados por la verdad que Cristo es nuestro Salvador. Enseñanza falsa pone en peligro esa verdad que nos libera. Entonces valoramos y apreciamos la verdad de la Biblia y hacemos eso con preservar el compañerismo espiritual, proteger la enseñanza pura. Ok, amor también para el prójimo. Santiago capítulo 5 dice lo siguiente: hermanos, si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad y otro lo hace volver a ella, sepan que el que haga volver al pecador de su mal camino, lo salvará de la muerte y cubrirá una gran cantidad de pecados. Entonces es amor para un hermano, si él está en un error, corregir ese error, no solo por él, sino por los que podría él afectar también. Si podemos pararlo ahí y llevarlo otra vez a la verdad, entonces es para el bien de él y de muchos. Así que lo hacemos por amor a esa persona también. Y finalmente también es para cuidarse a sí mismo. Nos cuidamos a nuestro propio bien espiritual. Yo cité ahí Mateo capítulo 16, versículos 5 al 10. En ese capítulo Jesús dice a sus discípulos: cuídense, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Y ellos estaban pensando: levadura. O está diciendo eso Jesús porque no compramos pan. Y Jesús lo reprendió. No estoy hablando de pan, dijo. Tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Y Mateo dice: ahí se dieron cuenta. No estaba hablando de pan, estaba hablando de su enseñanza falsa. Entonces, como levadura, puede afectar toda la masa. Enseñanza falsa también es peligroso y puede afectarnos si permanecemos juntos con un grupo que enseña lo incorrecto. Por esa razón, el amor también para nuestro propio bienestar espiritual. Queremos separarnos de ellos, no participar en obra del ministerio o reunirnos en adoración con aquellos que no enseñan la verdad de la palabra. Muy bien. Vamos a ver. Creo que sí, ahí termina esa respuesta. Ahora sí puedo tomar unas preguntas sobre este tema. Y José Alfredo ha estado esperando con paciencia. Por favor, José Alfredo. Sí, pastor, yo lo que decía era que alejarse no quiere decir pues que uno tenga que irse presencialmente de esa persona. Yo creo que alejarse puede ser oídos sordos a lo que esa persona está diciendo, o, o en vez de alejarse, decirle uno la verdad que uno piensa: no, tú estás equivocado, esto. O sea,
porque si una persona que no tiene una falsa doctrina, entonces uno, sí, entonces uno le va a dar la espalda y todo eso, pues entonces Mm. yo creo que eso sí no es un acto de amor. Esa era como mi opinión ahí, pastor. Sí, gracias por eso. Y traté de aclarar eso antes, pero gracias por volver a repetirlo. No estamos hablando y algunas iglesias hacen esto tristemente, excluyen a la persona al punto de que si lo ven en la calle ni hablan con esa persona, ¿verdad? Y cuando Dios dice apártense de ellos sobre maestros falsos, él no está diciendo que no pueden tener contacto físico con ellos, no pueden hablar con ellos, no pueden trabajar en un labor con ellos. Eso sí. Y de hecho es bueno eso porque son otras oportunidades de corregir a esa persona en amor, en amor. Pero sí está hablando apartarse en el sentido del compañerismo espiritual. ¿Cuáles son las bendiciones que tenemos con los que están unidos en la fe con nosotros? Adorar juntos, orar juntos, hacer obra ministerial juntos, ayudar a los necesitados juntos. Todo eso Dios quiere que lo hagamos con los que comparten nuestras creencias, porque de ahí fluye todo eso. Y si no, si hacemos esas cosas con personas que enseñan lo falso, damos una impresión que estamos unidos cuando en realidad no estamos. Y además estamos apoyando su enseñanza falsa, ¿verdad? Si yo me junto con am, alguien de otra iglesia para hacer obra misionera, no vamos a compartir el mismo mensaje porque tenemos enseñanzas diferentes. Pero también doy la impresión que yo estoy de acuerdo con los errores que él enseña. Y en ese sentido estoy apoyando ese error. Entonces, por esas razones, sí. Muy bien, gracias por el comentario. De acuerdo. Ok, ¿alguien más tiene preguntas aquí? Roselva hizo muy buena pregunta. ¿Se les puede seguir llamando hermanos o no? Buena pregunta, Roselva. Y yo creo que lo voy a decir así. No hay necesariamente prohibición bíblica contra llamarle hermano. Si sigue creyendo en Dios y en Cristo como Salvador, ¿verdad? Pero está en un error doctrinal, en otra cosa. Todavía compartimos una fe en Cristo, somos parte de la familia de Dios juntos. En ese sentido, son nuestros hermanos en la fe. Pero en otro sentido podría dar una mala impresión si decimos, hola hermano, ¿verdad? Porque da la impresión que su error no nos importa. Todavía somos uno. No hay problema con lo que tú estás enseñando incorrectamente. Así que uno tendrá que decidir en la situación si decirle hermano a esa persona le va a dar la impresión que su error está bien, entonces mejor no le voy a llamar hermano. Pero si no, podría haber casos cuando estaría bien. Gracias por la pregunta, Roselva. ¿Alguien más tiene preguntas aquí? Daniel levantó su mano. Por favor, Daniel. Profe, disculpe que se ve el fluido para acá y tuve que salir de... Profe, usted estaba ahorita hablando sobre de no llamar hermano a alguien en determinado momento que no comparta la doctrina. Coloque un ejemplo. ¿Qué ejemplo pudiera colocar con relación si hay, por decir, algunos puntos que no compartan con Academia Cristo? Y usted dijo allí que, bueno, si no se llamaba hermano, pues no compartir la doctrina en determinados casos. Ahora coloque un ejemplo, usted a ver, no sé si me expliqué.
Sí, sí, excelente, muchas gracias. Es más para proteger la fe de otros y proteger la verdad que estoy diciendo esto. Pero vamos a suponer que yo tengo un amigo que es un pastor bautista, ¿verdad? Y está bien, puedo ser su amigo, no hay ninguna prohibición bíblica contra eso, pero sí estamos de desacuerdo en cuanto a unas doctrinas muy importantes de la Biblia. Entonces, él es mi hermano en la fe en Cristo en el sentido de que los dos somos salvos, ¿verdad? Am, y los dos somos hermanos en la familia de Dios. Pero si yo invito a ese pastor a mi iglesia, le presento a mi congregación, digo frente a todos, este es mi hermano en la fe, ¿qué van a pensar ellos al escucharme llamarle así? Podrían llegar a pensar, oh, entonces somos uno con ellos. Entonces lo que él enseña está bien también. Cuando de hecho no estoy de acuerdo con lo que él enseña. No tengo. Entonces, para proteger la verdad para todos, queremos hacer clara esa distinción, ¿verdad? Am, También con ese mismo pastor, ¿verdad? Si lo conozco bien y hemos hablado de nuestras diferencias, le puedo llamar hermano en Cristo, ¿verdad? Porque él sabe, vamos al cielo juntos, pero tenemos diferencias acá. Pero si no hemos hablado de nuestras diferencias y le llamo hermano, él podría llegar a pensar que creemos lo mismo en todo, cuando la realidad no es así. Profe, y si su diferencia es de 1 o 2 puntos en cuanto a la palabra, o sea, que no es mayor cantidad o que no sé cómo explicarme, ¿no? O sea, si la diferencia que ellos no comparten, por decir, en 2 principios bíblicos. Sí, estoy hablando solamente sobre enseñanzas bíblicas, ¿verdad? Si estamos de acuerdo en las enseñanzas bíblicas, pero estamos de desacuerdo de qué tipo de edificio debemos construir, esa no es una división de nuestro compañerismo. Estamos en compañerismo todavía y debemos llegar a un acuerdo en cuanto a la otra diferencia. Estamos hablando de diferencias doctrinales. Ok, gracias, profe. Sí, a usted. Yo vi también la mano de Filemón. Filemón tenía pregunta aquí. Sí, mi pregunta en el ejemplo que usted dio es un ejemplo entre digamos, compartir el púlpito entre pastores, ¿verdad? Pero en un sentido así laico, una persona, hasta qué punto se relaciona con, en el mismo ejemplo, un luterano con un bautista, ¿verdad? Hasta qué punto va su relación. Usted explicó que apartarse no es dejar de hablar, no es dejar de compartir con esa persona en el sentido, pero en lo que me quiero saber es en qué influye, en qué impacta, en cómo se aplica esto en una vida, digamos así, entre personas, no pastores, sino personas que están digamos, supongamos familiares que están en una denominación que no comparte la misma eh, doctrina totalmente igual, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo se aplica el compañerismo en estos casos? Sí, sí, gracias. Entonces, podemos tomar el ejemplo de dos miembros de iglesias, una luterana, otra bautista, que son amigos, ¿verdad? Y eso está completamente bien. Juegan deportes juntos, hasta pasan fines de semana en las casas el uno del otro, excelente. Am, ¿Qué tal si el bautista invita al luterano a su iglesia? ¿Ok? No es necesariamente un pecado asistir, ¿verdad? Especialmente para eventos especiales como bodas y funerales. Queremos mostrar amor para esa persona con estar presente en esos eventos especiales. Y puede sentir y escuchar con discernimiento, reconociendo que hay diferencias, ¿verdad? Pero vimos las bendiciones del compañerismo, ¿verdad? Adoraban juntos, oraban juntos, etcétera. Entonces,
el que está visitando la otra iglesia, les recomendaríamos no participar en la adoración con ellos, no orar con ellos, por una sola razón. Eso da la impresión que no hay diferencias. Está minimizando los errores doctrinales en ese grupo, ¿verdad? Entonces, yo creo que podríamos hablar de situaciones todo el día. La realidad es que está un poco, no siempre es blanco y negro. Hay dos principios que Dios nos da en su palabra en cuanto a eso, que confesemos la verdad y que lo hagamos en amor. O sea, que confesemos claramente la verdad y que lo hagamos en amor. Entonces, en un caso, para confesar la verdad claramente, tal vez tenga que no orar, adorar con otra persona, otra iglesia, ¿verdad? En otro caso, tal vez el amor me llama a hacerlo en esa situación, pero tratar de tomar oportunidades en el futuro para aclarar que nuestra confesión no es igual. Y les puedo dar un ejemplo de eso. Yo trabajaba de pastor 7 años en una iglesia luterana en Houston, Texas. Y una noche uno de mis miembros me llamó llorando. Mi papá acaba de fallecer. Así que yo, deprisa, entré en mi vehículo, fui a su casa y al llegar, su papá era pentecostal, ¿verdad? Y su hijo, el miembro de mi iglesia luterana. Al llegar, yo estaba compartiendo la palabra con él y con su esposa, mis miembros de mi iglesia. Um, y luego me presentó al pastor pentecostal de su papá. Y ese pastor dijo, pastor, guíanos en una oración, oremos juntos, los luteranos, los pentecostales. En otra situación, hubiera dicho probablemente, perdón, yo no puedo hacer eso porque creemos cosas diferentes en cuanto a esto. Pero estando el cuerpo muerto de su papá en otra habitación en ese mismo momento, no era el momento correcto para hacer eso. Así que yo guié la oración todos juntos. Um, bueno, más después fui invitado a un culto de una iglesia evangélica. Al escuchar que era pastor, me invitaron a dar una palabra de enseñanza. Y en ese caso, yo dije, no puedo. Estoy presente para apoyar a mis amigos, pero no compartimos las mismas creencias. Entonces, yo no puedo, me puedo presentar a la iglesia, pero no puedo compartir con ustedes la palabra. Entonces, ahí cada caso va a ser diferente, siempre que mantengamos en mente esos dos principios. Dejar clara confesión de la verdad, pero hacerlo con amor. Bueno, yo creo que tenemos que continuar, amigos. Yo me quedo después si tienen más preguntas sobre esto. Vamos a continuar con esta pregunta. ¿Con quién tiene compañerismo Academia Cristo? Pertenecemos a un compañerismo bastante amplio. Vamos a comenzar con el grupo de iglesias que nos apoya, que nosotros somos un ministerio de evangelismo para ellos. Se llama el Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin. Hay muchas palabras ahí. Voy a explicar cada una por qué se llama así este grupo de iglesias. Eso es lo que es un sínodo, grupo de iglesias que caminan juntos en la verdad. O sea, que creemos y enseñamos lo mismo. Se llama luterano no porque seguimos a Martín Lutero, sino porque recordamos que Martín Lutero dijo, sigan la Biblia sola. Y eso es lo que queremos hacer nosotros también, la Biblia sola, no más, no menos. Se llama Wisconsin porque fue fundado este grupo de iglesias hace 160 años por ahí en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos. Fue ahí cuando grupos de pastores e iglesias llegaron a un acuerdo doctrinal y dijeron debemos trabajar juntos.
Aquí está. Sínodo Grupo de Iglesias en Compañerismo Espiritual, fundado alrededor del año 1860 en Wisconsin. La palabra evangélico en este título no es como utilizamos a veces en Latinoamérica, iglesia evangélica. Evangélico a su raíz significa enfocado en el evangelio. Y eso es porque incluimos eso en nuestro título también. Compartimos el evangelio, eso es nuestro afán, nuestro deseo principal. Queremos que más personas conozcan a Jesús. Tenemos alrededor de 1,300 iglesias y también 400 escuelas, escuelas primarias, secundarias, preparatorias, hasta 2 universidades en Estados Unidos y también en otras partes del mundo. Entonces, la mayoría de nuestras iglesias están en Estados Unidos, pero tenemos obra misionera y iglesias como resultado en Latinoamérica, también en África, también en Asia, también en Australia, también en Europa, casi todos los continentes. También ese sínodo que apoya el Ministerio de Academia de Cristo es parte de un compañerismo de otros sínodos, que todos igual compartimos este compañerismo espiritual juntos. Creemos y enseñamos lo mismo que ellos. Se llama la Conferencia de Iglesias Luteranas Evangélicas. Y esa conferencia tiene iglesias confesionales, sínodos, como el sínodo de Wisconsin, en África, Asia, Australia, Europa, América del Norte, América del Sur. Y aunque estos pertenecen a sínodos diferentes, creen y enseñan lo mismo que nosotros, y por eso nos apoyamos en el trabajo, trabajamos juntos, tenemos compañerismo. El sínodo que pertenece a esta conferencia, con quien trabajamos en Latinoamérica, se llama Iglesia Cristo Wells Internacional. Actualmente tiene iglesias en Bolivia, Colombia, Venezuela, República Dominicana, y grupos sembradores. Estamos plantando iglesias junto con ellos en muchos otros países. Tenemos representado, no todo país en Latinoamérica todavía, pero casi. Tenemos el propósito mutuo de sembrar más iglesias en toda Latinoamérica. Entonces, ese es nuestro compañerismo. Pensamos otra vez, Academia Cristo es un ministerio del Sínodo Luterano Evangélico de Wisconsin. Ese sínodo también está en compañerismo con muchos otros sínodos alrededor del mundo. Uno de ellos es Iglesia Cristo Wells Internacional y trabajamos con ellos aquí en Latinoamérica para plantar iglesias. Ahora hablamos de cuáles son las bendiciones de este compañerismo que tenemos. Pues una es, si usted visitara una de nuestras iglesias, vas a escuchar la misma doctrina si es en Australia, África, China, Europa o acá en Latinoamérica. Porque estamos unidos, ¿verdad? Todos confesamos la misma fe bíblica. Entonces, si visitas cualquier de esas iglesias, va a haber diferencias, su estilo de música, su estilo de vestir, todo eso. Pero lo que va a ser igual es la enseñanza. Esa es una bendición. También podemos hacer trabajo misionero juntos. Una sola iglesia puede hacerla, pero es más difícil, ¿verdad? Enviar a personas a otros países para compartir el evangelio requiere costos, no solo de viajar, sino de establecer una vida ya, de aprender el idioma. Una iglesia puede hacerlo, pero es difícil. Ahora, muchas iglesias trabajando juntas pueden recoger ofrendas justo para eso y así enviar misioneros a otros países. También publicamos recursos bíblicos juntos. Ustedes han visto muchos videos de Academia Cristo. Les invito a investigar nuestra biblioteca teológica. Tenemos muchos buenos libros teológicos, comentarios bíblicos, estudios bíblicos en esa biblioteca, en nuestra página web. ¿Cómo desarrollamos todo eso? Es un gasto enorme. Una sola iglesia no podría hacerlo.
pero todas esas iglesias en compañerismo trabajando juntos, sí lo podemos hacer. Capacitamos a pastores juntos. Tenemos academia, yo fui enseñado en nuestro seminario en Estados Unidos. Tenemos otro seminario acá en Latinoamérica. Es un seminario ahora virtual de parte de Iglesia Cristo Wells Internacional. Tenemos profesores que son capacitados para eso también. Todo eso podemos hacerlo porque estamos trabajando juntos. También hay ayuda y apoyo mutuo. Tenemos un comité que recibe donaciones de creyentes en nuestro compañerismo para desastres. Entonces, si llega un huracán y destroza una ciudad que hay mucha gente en necesidad, ese grupo puede usar las ofrendas para ayudar a la gente. Hacemos eso juntos porque tenemos compañerismo juntos. Sin este compañerismo también, cabe mencionar, Academia Cristo no estaría funcionando. Ustedes nunca han pagado ni un centavo, ¿verdad? Para sus estudios con nosotros. Tal vez hay gastos como datos de internet, todo eso, pero nunca les hemos cobrado un centavo. Y les doy esta promesa, no lo vamos a hacer. Mientras estamos funcionando como ministerio, no vamos a cobrarles. ¿Por qué? Bueno, porque podemos hacerlo. Queremos hacerlo porque el Evangelio de Cristo es gratuito y todos deben recibirlo así. Pero podemos hacerlo porque en Estados Unidos y en otras partes del mundo, creyentes que desean que gente de Latinoamérica conozcan a Jesús han ofrendado para apoyar nuestro ministerio. Ellos pagan los gastos para que estos estudios sean gratuitos para ustedes. Esa es otra bendición de tener un compañerismo espiritual con otros creyentes, ¿verdad? Entonces, antes de terminar, siempre al finalizar este curso extendemos una invitación, ¿verdad? Y ustedes no tienen que contestar esto ahora y no hay obligación ni presión, no hacemos eso en Academia Cristo. Pero queremos decir, nosotros disfrutamos de muchas bendiciones a través de nuestro compañerismo. Y si usted, después de estudiar con nosotros, llega a la decisión, movido por el Espíritu Santo, yo estoy de acuerdo con lo que aprendo aquí. Esta es la enseñanza pura y bíblica. Están invitados a unirse con nosotros. Y hay una parte en el proyecto final donde pueden indicar eso, donde pueden indicar si están interesados en unirse y yo puedo comunicarme con ustedes con los siguientes pasos. Pero si en el caso de que usted decida que no, está bien también. Puede continuar estudiando con nosotros en el Discipulado 1. Nuestras clases están abiertas para personas de toda la iglesia. Muy bien. Ahí terminamos la clase, entonces voy a terminar con una oración y luego tomo sus preguntas después de despedirnos los unos de los otros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias que por medio de la fe en Cristo, tu Hijo, nos has unido en tu familia santa y sagrada. Y pedimos que obres más fe en nosotros y que nos hagas uno también en nuestra doctrina y nuestra creencia. Utilices tu Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad por medio de la palabra de Dios. Pedimos esto aunque no lo merecemos de ninguna forma. Somos pecadores y solamente podemos confesar eso ante de ti. Pero conocemos que tú eres un Dios de gracia, que amas a los pecadores, que nos has enviado tu Hijo para vivir y morir en nuestro lugar. Por esas razones nos atrevamos a pedirte esto, a que nos obres la unidad y también pedimos que nos ayudes a guiar a otros a esa verdad en tu palabra. Es en el nombre de Cristo tu Hijo que te lo pedimos. Y también pedimos la bendición de cada estudiante presente hoy, que estés con ellos para fortalecer su fe, para animarles,
también para compartir tu palabra con otros en su vida personal, que los utilices de gran forma en tu reino, Dios Padre, si es tu voluntad. Amén. Amén.